Muchísimas gracias por este tiempo. Bienvenidos a una nueva entrevista de Quinta Esencia. Y en esta oportunidad estamos con Miriam Gómez, quien está desde el otro lado de la madre patria España. Pero bueno, como es estilo en este ciclo de entrevistas de Quinta Esencia, siempre dejamos que ellos se presenten, los protagonistas de esta charla se presenten y después iniciamos con la entrevista en sí misma. Así que gracias, bienvenida, Miriam. Y como suelo preguntar, suelo decir, me gustaría que te presentes y digas quién estás siendo en este tiempo. ¿Quién es Miriam Gómez? Gracias. Muchas gracias por la invitación, María del Carmen. Es un placer estar aquí. Y bueno, en este momento estoy en un momento de mutación. Bien. Entonces estoy dejando atrás una parte de mí que forma parte de mí y estoy investigando otra, ¿no? La, la que estoy investigando, que a lo mejor, bueno, pues por ahí un poco más es con lo que más conecto en este momento, es con la parte de la escritura, ¿no? Pero Ujú. claro, para saber sobre qué escribo yo, también es interesante saber de dónde vengo, ¿no? Claro. Y yo soy una persona que conecta muchísimo con todo lo que es el desarrollo personal. Por formación soy docente y soy sexóloga, soy pedagoga y sexóloga, Ujú. y entonces una de mis misiones en la vida es el poder llevar ese conocimiento sobre sexualidad femenina que tanto necesitamos las mujeres a lo largo de todo el mundo, porque a mí me pasa una cosa muy curiosa y yo creo que esto es interesante ya que, como tú dices, ¿no? Estamos separadas por un charco gigante y Ujú. yo sé que desde Sudamérica se mira mucho a Europa y se mira mucho a España, ¿no? Como que tenemos cosas muy avanzadas. Sí. Pero luego, por ejemplo, en la parte de la sexualidad, yo diría que es que estamos casi que en el mismo punto. O sea, un punto muy, muy, muy parecido. Sí que es verdad que a lo mejor con algunos países hay una diferencia entre la conciencia masculina, ¿no? Del machismo y de la integración de la mujer. Ahí sí que podemos notar todavía una diferencia. Pero en cuanto a nosotras y a los que nos permitimos, ahí estamos en puntos muy parecidos, ¿no? Y Bien. entonces yo veo la necesidad y a mí es lo que más me llena, ¿no? Que es la de seguir llevando información que nos haga libres, porque pasa una cosa muy curiosa que es que como la sexualidad es un tema que sigue siendo tabú, aunque nos digan que no, y si nos dicen que no es mentira, pero sigue siendo un tema tabú. Absolutamente. eh, Luego muchas veces para salir de esa frustración, ¿no? O de ese desconcierto que tenemos, lo que hacemos es buscar algo normativo. Mm. Cuando la sexualidad, lo normativo, no tiene sentido porque cada persona la vivimos de una forma diferente, ¿no? Y ahí es donde estoy yo. Mira. Llevando esa información importante que a lo mejor es más genérica, pero no quedándonos en lo general, sino animando a que cada persona la viva y la sienta de la forma en la que es, que al final cada persona somos diferentes, ¿no? Y he estado en un proceso un poco más de acompañamiento uno a uno y ahora estoy un poco más en la etapa de docencia pura y dura, es decir, de formar a personas. Tengo una comunidad de mujeres, que también hay mujeres de todo el mundo, y ahí nos reunimos semanalmente para poder ir trabajando, porque esto no es cosa de me leo un artículo y ya capto la idea y a lo mejor se me abre el corazoncito y decir, hay algo más para mí. Pero luego, como los mensajes que sigue habiendo en todo nuestro día, en todo nuestro contexto, nos lleva a ser la que éramos, la mujer que es complaciente, la mujer que va a tener la culpa de todo, la mujer que al final, venga, me pongo la última ante mis hijos, ante mi pareja, ante mi familia, y estas son cosas que se repiten, que siguen llegando, pues ahí vamos trabajando todas las semanas para poder ser nosotras mismas, poder poner límites cuando haya que ponerlo y seguir expandiendo nuestra sexualidad y nuestra erótica. Y ahora, pues la mutación que estoy haciendo un poco más es a mí me encanta escribir, hasta ahora no me había atrevido mucho, pero ya he decidido que todo esto que formo lo voy a transformar, a transformar también en artículos, en libros y ando un poco en ese camino. Genial, genial. Muy interesante ese recorrido. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el momento o cuál fue la situación que te llevó a decir, tengo que dar este salto cuántico, por llamarlo de alguna manera, de empezar a compartir esta formación que yo tengo, la experiencia que fui recopilando en este tiempo y empezar a compartirlo porque hay que hacer un salto a ese mundo, Mm. en ese compartir, ¿no? ¿Qué le pasó a Miriam en ese momento?
Sí, bueno, a mí lo de compartir, o sea, siempre ha sido como todo lo que yo soy, mi misión al final es compartir, Ujú. porque de nada vale que yo siempre digo que he tenido la suerte, ¿no? De vivirme de una forma muy natural en todo lo que tiene que ver a la sexualidad y las relaciones de pareja, aunque mi entorno no haya sido del todo, pues haya sido como el de otras mujeres, ¿no? Educación religiosa, ciertos contextos y demás, pero yo, por lo que sea, he podido vivirme internamente muy libre, ¿no? Entonces, cuando yo decido estudiar sexología y me doy cuenta que mi realidad no es la realidad de todas las mujeres, claro, con 20 y pocos años, yo digo, pues esto todo el mundo lo vive igual. Claro, Pero claro, ahí me choco con la realidad de no, 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 hay mucha frustración, hay muchas mujeres que han sufrido abuso, hay muchas mujeres, o sea, hay un poquito de todo, ¿no? De todas las historias que hay a lo largo del mundo. Y claro, ahí me doy cuenta yo de que digo, es que esto que yo sé y tal como yo lo vivo, lo siento y en lo que yo creo, esto tengo que transmitirlo, ¿no? Y claro, el paso ha sido como muy lento porque siempre está luego también nuestra inseguridad, ¿no? De lanzarte a hablar de algo que es un tema tabú. Entonces, desde que yo empecé a lo mejor más así a compartir, abriéndome un blog en 2013 hasta ahora, pues han sido pasitos a pasito, sabiendo cuál es mi misión, pero también yo he respetado mucho mi proceso, ¿no? El proceso de yo sentir que tenía esa voz preparada para el mundo, porque o sea, lo que quiero transmitir lo tengo muy claro. mm, Ahora, el cómo lo transmito sin renunciar a mi esencia, yo soy una persona súper vergonzosa mira, y sin embargo, pues estoy aquí hoy contigo y o sea, no digo que no a las cosas por la vergüenza, ujú, pero sí que las hago respetando quién soy, ¿no? Y para mí eso es muy importante porque es una de las cosas que enseño, entonces no puedo estar enseñando algo que yo no he transitado sabiendo, pues eso, cuáles son también mis puntos débiles. Entonces, desde 2013 hasta hoy, eso ha sido de muchas formas, ¿no? Y también escuchando que yo necesitaba en cada momento. Tiempos más de introspección, tiempos más hacia afuera, tiempos más de, venga, me pongo la cámara y es todo el vídeo y así un poco. genial, genial, genial. Vos decías que fuiste formando una comunidad también de mujeres con las que vas trabajando semana a semana. Y me imagino que eso también te va dando un material más que interesante sobre cada una de las realidades. Y en este momento, no sé cuánto tiempo hace que trabajas con estas mujeres, pero o que venís haciendo este recorrido, estimo que van habiendo temas comunes que fuiste detectando en este camino. ¿Cuáles, si Sí. se puede contar cuáles son y cómo los vas abordando? Sí, al final, a ver, la comunidad surgió porque yo llevaba ya varios años dando mucha formación y yo digo, es que les falta el que nos veamos cara a cara, o sea, no que me vean a mí en un vídeo y me manden un correo, oye, Miriam, tengo una duda de esto, ¿no? Sino que, como yo digo siempre, en el momento yo te hago la pregunta, vamos a hablar de erótica, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo empiezo, te doy información y te hago una pregunta. Entonces, claro, tú en ese momento no postergas la pregunta. Claro. Estás ahí conmigo, ¿no? Y te Ujú. obligo a repensarla. Y como yo siempre digo muchas veces, bueno, venga, si veo a alguien muy apurada, como yo soy de las vergonzosas, que en esas situaciones a lo mejor me espero a lo último y demás, y empatizo mucho con eso, ¿no? Pero siempre digo, a ver, esto os va a ayudar. Y lo que me digáis a mí ahora, que a lo mejor puede ser un poco venga, tengo que salir del paso y contestar esta pregunta, que luego te ayude a reflexionar, ¿no? O a por qué te ha costado tanto, o a ver lo que quiera que sea. Entonces, em, yo lo que he hecho, lo que hago siempre todos los años, llevo 5 años haciendo esto, hay mujeres que han llegado, han estado un tiempo, se han ido, han visto un cambio evolutivo muy grande, hay mujeres que les gusta mucho la sensación de poder compartir y repensarse y llevan 5 años, todo el tiempo que lleva la comunidad, ¿no? Hay un poco de todo, pero lo que yo hago es elaboro un itinerario que desde septiembre a junio, julio, vamos abordando. Y entonces en ese itinerario em, dependiendo de si es el primer año o es otro año, voy ampliando la información, ¿no? O Ujú. voy quitando unos temas y poniendo otros. Pero sí que, por ejemplo, alguien que entra de nuevas va a tener seguro el estudiar cuál es la respuesta sexual femenina y el entender qué es el deseo, qué es la excitación, qué es el placer, qué es el orgasmo, por qué llega, por qué no, cuál es tu caso concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como los temas los voy proponiendo yo,
lo que se repite sobre todo es em, aquello que nos acerque al momento vital que estamos, porque luego yo también interactúo mucho con ella, o sea, esto no es algo que yo tenga cerrado y diga, no, no, estamos tal día de tal. No, yo al final, luego la promesa es 1 hora y media y hay días que estamos 2 horas. Este lunes, por ejemplo, se nos fue de la mano y estuvimos 2 horas y media. Hay días que llega alguien, yo pregunto qué tal estás y nos comenta algo y cambiamos totalmente la sesión porque decidimos escuchar a la compañera y apoyarla o ver su tal. Y entonces es algo bastante dinámico, pero al final lo que buscamos o lo que yo busco siempre es eso, es poder conectar con la sexualidad desde quien soy, animando a cada persona que busque qué significa eso en ella y que también en ciertos temas que reconozca cuál es su dificultad, porque hay veces que no lo reconocemos, que es como Mm, que queremos pasar de largo, dejarlo ahí atrás enterrado, pero eso sigue apareciendo una y otra vez hasta que no lo miramos bien y decimos, ¿qué pasa con esto, no? Y vemos un poco de todo, vemos temas puramente sexuales, vemos más de desarrollo, a lo mejor incluso desarrollo personal, ¿no? Porque meto pinzas, esto ya suele ser a partir del segundo año, ¿no? Pero meto sesiones como por ejemplo valores, porque lo que nos pasa con la sexualidad es que la aprendemos como si fuera algo diferente de nuestra vida, es como, claro. esta es mi vida. Mi trabajo, mi familia, no sé qué, y esta es mi sexualidad aquí, en Ujú. un En este apartado rincón. pequeñito Ajá. al que no miro mucho, ¿no? Y luego yo digo, claro, pero es que si queremos vivir nuestra sexualidad, le voy metiendo temas de desarrollo personal que conectan también con la parte del desarrollo sexual, como pueden ser los valores, porque podemos vivir nuestra sexualidad atendiendo a cuáles son mis valores, pero Ujú, tendré que saber cuáles son esos valores, qué significan. Y ahí hacemos un poco de desarrollo personal que nos vale para todo. Y a mí me gusta mucho decir que cuando las personas que trabajan conmigo en ese sentido desarrollan su sexualidad, pero dan unos cambios increíbles también en su vida, porque todo lo que trabajamos se lo pueden llevar a su vida y pueden aprender a poner límites, pueden aprender a escucharse, pueden aprender muchas otras cosas porque somos una. ujú, Y absolutamente. entonces todo lo que nos hace crecer por un lado nos ayuda también a crecer por otro, ¿no? En este caso yo lo enfoco más a eso, a la parte de la sexualidad y las relaciones de pareja. Ujú. ¿Y cómo abordás ese punto de la disociación, como por llamarlo de alguna manera, como planteás recién, de lo que es nuestra vida sexual con el resto de nuestra vida? ¿Cómo haces ese acompañamiento? Sí, al final para mí la idea es la de erotizarnos en el día a día, ¿no? Y cuando digo erotizarnos, voy a puntualizar porque la palabra erótica, Sí, yo siempre digo que abre. es un apellido que no se entiende. Ujú, Es decir, ponemos erótico aquello que nos suena como muy sexual o muy de sexo, ¿no? sí. Relatos eróticos, películas eróticas, pero donde al final tenemos una visión de sexo, es más, de sexo igual a coito, porque Ujú, claro, el sexo también puede ser más amplio, pero es como seguro. el erótico, ¿no? Va así un poco. Y a mí me gusta decir que la erótica es mucho más que eso, porque al final la erótica es una expresión a través de mi cuerpo, de cómo yo quiero expresarlo, en todos los sentidos de expresión, desde expresión verbal hasta gestos, hasta crear arte, ¿no? Cualquier tipo de expresión en la que yo me puedo vivir como mujer sexual y me expreso como tal. Y eso para cada una significa una cosa diferente. Ujú, ujú, Entonces, ¿cómo quitamos esa disociación? Trayendo la sexualidad a nuestro día a día. Y además me gusta, cuando hablo así, ¿no? Para gente que no me conoce de nada, ¿no? O casi, que la sexualidad es mucho más que ese sexo, ¿no? O mucho más que la parte genital, porque la sexualidad es poder reconocer, por ejemplo, mi identidad, tal y como yo la siento, ¿no? O haber repensado mi feminidad, que también se nos da de una forma muy normativa. Yo cómo quiero ser esa feminidad, cómo la quiero vivir. mm, Y desde ahí me expreso y utilizo un look concreto, el que sea. Me da igual que no sea normativo, pero yo ya ahí con ese gesto que me he repensado y que me puedo vivir cada día sintiéndome libre de ponerme la ropa, el peinado, el maquillaje que quiera o que no quiera, ya estoy incluyendo mi sexualidad como una forma de erótica en mi vida, como una forma en la que yo quiero justo expresar eso que yo siento, cómo siento mi feminidad, o cómo siento mi identidad, o cómo siento lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, es un paso
lento, no es algo fácil, ni que haya un tip rápido que podamos seguir, Claro. pero sí es ir tomando esta conciencia de quién quiero ser yo en cada momento de mi vida, ¿no? Y jugar con ser lo más honestas posible durante a lo largo del día, porque luego hay personas que dicen, yo en mi trabajo no puedo, yo con mi familia me generaría más problemas que otra cosa, y eso cada persona tiene que decidir, pero ser lo más honesta posible el 100% del tiempo. Y para ello necesitamos tiempo para saber quién soy como mujer sexual, que a mí me gusta mucho decir que una de las preguntas que más aterran a las mujeres cuando yo les digo, tú como mujer sexual, ¿quién eres? Y entonces Ujú. es claro como, "Ah, pero tengo que ser un tipo de mujer sexual, pero no, y entra como en pánico Claro, porque me sí. quieren responder, pero no tienen ni idea de, y es como, "Nah, tranquilidad, porque esto es algo que se va repensando desde todos los puntos que tiene la sexualidad, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, un audiocurso que ha gustado muchísimo, en el que planteo que se haga un mapa de tu sexualidad para ver tu sexualidad en perspectiva, teniendo en cuenta todos los ángulos de la sexualidad, ¿no? Y al final es eso, es poder traer mi sexualidad al día a día y vivirla como yo quiero, no vivirla desde, como nos pasa muchas veces a las mujeres, ¿no? Que al principio la vivimos mejor, cuando nos dejan ser sexuales, que esto es a partir de la veintena, que es cuando nos dejan, y dependiendo de nuestra experiencia, si hay más trauma o menos trauma, pero hay una parte que la podemos empezar a vivir bien, pero cuando luego llegan otras obligaciones que ya no nos apetecen tanto, ahí otra vez volvemos a desencontrarnos con la sexualidad, ¿no? Y lo volvemos a ver como una obligación. Mm. Y bueno, esto en cada historia personal tenemos que saber en qué punto estamos. Esto vale para cualquier edad. O sea, yo siempre digo, he trabajado con mujeres de 50, de 60 años y le digo, es que te quedan todavía una o dos vidas por vivir. Claro. Y entonces puedes decidir vivirla de otra forma diferente, ¿no? Y un poco por ahí. No sé si te contesta la pregunta porque ya me he ido, No, sí, sí. me suelo No, no, enrollar. no te preocupes, no te preocupes, porque en definitiva siempre me da la oportunidad de volver a repreguntar, así que, y en esa vuelta pensaba en esto de cómo nos cuesta a los seres humanos en general eso de repensarnos, el constituirnos en observadores de nuestro propio recorrido y entrar a plantearnos. Y en esto me parece que nos igualamos Todo. ambos géneros por igual. Sí, total. En ese repensar también de cómo es nuestra vida sexual o nuestro comportamiento, iba a decir, pero no más que nada nuestra vida sexual, también entrar a pensar esto de que estamos hablando de una energía sexual, ¿no? Que hay una energía que nos moviliza y que se puede poner de manifiesto en de otra manera en nuestra vida cotidiana. También nos falta mucho recorrido para aprender este Mm. concepto, ¿no? Sí, yo no suelo hablar mucho en términos de energía, ¿no? Pero, o sea, reconozco que esa energía está ahí, ¿no? Porque es tu sexualidad expresándose también, ¿no? Claro que sí. Como decíamos. Y te decía antes, cuando te hablaba de erótica, no solo esa expresión energética va enfocada a otra persona, Ujú. va enfocada a nosotras mismas o es también la madre de la creatividad, por ejemplo, en el tema artístico. Claro. Esa energía es una energía de vida al final, pero que no siempre se tiene que utilizar para hacer un coito que se supone o se presupone, ¿no? En muchos casos para la procreación, ¿no? Es una Ujú. energía de vida que podemos dar vida a otras partes creativas, ¿no? O a mí, por ejemplo, una de las partes creativas que me gusta más como para conectar, ¿no? Con esa energía sexual y que es completamente para nosotras, es la de conectar con la música y el baile, Mm. ¿no? Algo que a ti ya te insinúe una parte sensual, más erótica, y esto para cada persona va a ser una música diferente. O sea, no hay nada estandarizado, sino que para cada persona va a ser una diferente. Y ahí conectar el cuerpo con esa energía y dejar que surja, ¿no? De manera de baile que no tiene que estar ni siquiera arreglado, que puede ser a lo que sientas en cada momento, ¿no? Y es una de las partes de mover esa energía. Pero como te digo, yo no suelo hablar mucho en términos Claro, de, sí, de sí, sí, comprendo. energía. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 entiendo, entiendo. En este camino, en este recorrido todavía habrás visto que todavía nos resta eh, un largo camino para despojarnos de esas creencias limitantes muchas veces con respecto al disfrute. Si vos pudieras dar
no sé si no es consejo la idea, sino una propuesta de cómo ir despojándonos de esas creencias que nos hacen Mm, mirarnos desde un mal lugar, sobre el disfrute, ¿no? mm. ¿Qué aportarías? ¿Qué nos dirías? Mira, aquí vamos a conectar con algo que has dicho tú antes, ¿no? Lo de repensarnos. Mm, Yo cuando conozco a alguien y en una primera sesión o algo, lo primero que digo es, repasa tu historia sexual. mm, Y tu historia sexual es desde que tenías 1 año, 2, o sea, lo primero que recuerdes de tu vida, 3 años, me da igual, ¿no? Y ahí re- repensar mi vida sexual para algunas personas puede ser muy doloroso, ojo, que cada uno entre en detalle hasta donde pueda, porque o si tiene su psicólogo a mano para pedirle una cita, ¿no? Esto hay que hacerlo con cuidado de, vamos a repensar hasta donde estemos en este momento, seamos capaces de repensar, ¿no? Pero sí que cuando hacemos una historia, nuestra historia sexual desde la infancia, podemos ver cuáles son los mensajes exteriores que me han llegado. Y puedo ver y puedo reconocer por qué yo me vivo de una forma determinada, ¿no? En este punto, si lo que queremos mirar es el placer o cómo hemos bloqueado el placer sexual, en nuestra historia seguramente aparezcan puntos en los que ese placer se ha bloqueado. Reconocer eso ya nos da, desde una perspectiva adulta, porque a lo mejor es algo infantil y no lo vimos ni como un bloqueo ahora de claro. adulta porque no lo hemos repensado, pero me da la opción de repensar, vale, cuando fui pequeña me descubrieron tocándome la vulva porque me daba cierto placer que no tiene nada que ver con el placer adulto, el placer viciado que podemos tener los adultos. Pero, ¿qué ocurre? Que ahí se me dijo, no hagas esto nunca más, o eres una guarra o lo que quiera que se diga en cada país, en cada Ujú, contexto, ujú. en cada casa, ¿no? Eso no se toca, de manera que no entendimos nada, puede que nunca más volviéramos a tocar, bloqueamos el placer porque eso no lo podíamos hacer y eso ya se quedó en nuestra historia, ni siquiera se nos ha pasado por la mente nunca, ¿no? Como ese ejemplo que te pongo, que suele ser un ejemplo muy típico y que se da entre los 3 y los 5 o 6 años, puede haber en nuestra historia muchos ejemplos. Entonces, se trata de ser consciente de que el placer no es nada malo, ¿no? Entonces, no significa que cuando yo me diga el placer no es malo, que ya vaya a cambiar. Pero sí que el siguiente paso que yo recomiendo a lo mejor es, vale, no tenemos acceso al placer sexual, ¿vale? O a lo mejor no al completo, puede ser que haya personas que digan, bueno, siento placer, pero no llego al orgasmo o cualquier cosa similar, cada historia es diferente. Y ahí lo que yo recomiendo es conecta con el placer del día a día, porque seguramente tengamos el placer muy bloqueado a lo largo del día. Mm. Y si yo me pregunto al final del día en qué sentido hay placer, diga, pues no lo sé, o me estoy respondiendo en nada, ¿no? Cuando realmente podemos sentir placer de las pequeñas cosas como tomar un café a primera hora de forma tranquila, disfrutar de un tiempo que a mí me gusta de lectura, poder salir a pasear y que me dé la brisa, que me dé el sol, que me dé el frío. Cada persona va a tener sus pequeños placeres diarios. Entonces, conectar con esos placeres de una forma consciente y al final del día, ser consciente de ello, incluso agradecerlo, la gratitud también es muy importante, se abre el camino a otros placeres que van a Mm. ir llegando a nuestra vida poco a poco, poniendo conciencia, ¿no? Y en la parte sexual igual, si no llegas si quieres enfocarlo un poco más y afinar a la parte sexual, a lo mejor no estás consiguiendo un orgasmo, pero te estás olvidando de lo agradable que es un beso o una caricia Mm. y estás despreciando el placer que te puede dar eso. Entonces, si despreciamos los pequeños placeres, se nos hace muy difícil llegar a los grandes placeres. Mm. Sí, se me venía a la mente una imagen de una película que vi hace poco tiempo que se llama El sabor de la vida, que transcurre gran parte de la primer parte de la película en una cocina, en donde quienes están cocinando lo hacen en absoluto silencio y se queda muy en evidencia el placer, el disfrute que tienen cada uno de los integrantes de esa escena en eso chiquito y cotidiano que están haciendo y la desconexión que por ahí también tenemos en ese recorrido, ¿no? Es muy fuerte, Totalmente. es muy Sí. fuerte eso, sí, sí, sí. ¿Y cómo ves este proceso del empoderamiento femenino? Ya como casi Ujú. última pregunta.
del empoderamiento femenino y la sexualidad, justamente teniendo en cuenta de que estamos teniendo un recorrido interesante, me parece. Mm. Pues mira, antes de nada, yo siempre, antes de hablar de empoderamiento, hago hincapié en una cosa y es el empoderamiento, así como tal, lo puso de moda de moda. Fíjate que las modas no traen nada bueno, pero el Sí, empoderamiento, por supuesto, es bueno, ¿no? sí. Lo que pasa que al ser una moda del feminismo, se contraatacó mucho por la parte, por todas las personas que no creen en el feminismo, que son muchas, hombres y mujeres, se Ujú. atacó mucho al término empoderamiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las personas que están como en el limbo de ni feminismo ni machismo, que ya sabemos que eso está más cerca del machismo que de otra cosa, pero Sí. bueno, es como que, uy, esa palabra me produce rechazo, ¿no? Cierto rechazo. Entonces, a mí lo que me gusta siempre decir, antes de empezar a hablar de empoderamiento, es el empoderamiento sexual femenino no tiene nada que ver con tomar el poder sobre otras personas. Ujú, No queremos el poder ujú. sobre otras personas, no queremos el poder sobre los hombres ni sobre otras mujeres. No tiene nada que ver con eso. El Exactamente. empoderamiento sexual femenino es el que yo sea la dueña de mis procesos, que yo sea la dueña de mi placer, que yo sea la dueña de lo que pasa en mi vida, de lo que quiero que pase en mi vida. Si decido que estar con una persona, con otra, con ninguna, yo quiero poder ser la dueña de todo eso, ¿no? Entonces, desde ese punto, haciendo ese hincapié, ¿no? El empoderamiento sexual femenino, el empoderamiento femenino va de, nuevamente, repensar cómo cada parte de mi sexualidad, dónde está el poder de Ujú. esa parte. ¿Lo tengo yo? Lo tienen mis emociones a través del miedo, a través de la culpa, a través de la vergüenza y me digo que sí, que esto es algo que yo elijo, pero lo estoy eligiendo desde una emoción que quiero evitar, como el miedo, la culpa, ¿no? Que se da mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Entonces, el poder ahí va a radicar en soy dueña de mi proceso y lo hago mío. Y lo hago desde quien yo soy y elijo la emoción desde la que quiero hacerlo. No me comparto con otras personas. A mí me gusta mucho hablar de compartirnos con otras personas, ¿no? Cuando tenemos Claro. pareja. Entonces, no me voy a compartir desde, por ejemplo, el miedo a perderte o la culpa de llevamos X tiempo sin tener relaciones sexuales. Me voy a compartir desde me apetece estar contigo, me apetece que tengamos un momento de intimidad, me apetece que tengamos un intercambio de cariño. Y claro, eso lo cambia todo Seguro. para nosotras. Sí, Eso lo sí, sí. cambia todo. Entonces, el empoderamiento femenino para mí es eso realmente, ¿no? El poder tomar las decisiones que van conmigo y un poco más con lo que hemos ido hablando hoy, desde quien yo soy y lo que necesito en cada momento, porque no vale solo que yo diga hoy, ya sé quién soy y qué necesito hoy, es que mañana puede que necesite otra cosa. Entonces, no dar por hecho de que siempre necesito lo mismo, ¿no? Como hacemos nosotras, nos mandamos muchos mensajes negativos cuando digo, bueno, ahora ya otra vez esto no me gusta, en vez de decir, bueno, mis gustos han podido cambiar, ¿no? En vez de hablarnos con cariño para buscarnos una solución rápida o adaptarnos a lo que necesitamos en cada momento, solemos usar esa frase de, bueno, esto ahora ya no me funciona, tal, ¿no? Y lo vemos todo como grande cuando al final, cuando nos tratamos con cariño y aceptamos nuestro proceso y nuestro cambio, que es continuo, además, en la parte de la Sí, sexualidad, absolutamente. estamos mucho más abiertas a llegar antes a aquello que queremos conseguir. Mm. Y que en ocasiones, y esto sí sé que cuesta mucho aceptarlo y nos frustra, es no tener ningún tipo de relación, sino estar completamente introspectiva y viendo qué necesito, qué quiero y con la tranquilidad de que no voy a hacer nada que no quiera hasta que no esté segura de qué Mm. quiero hacer o qué giro le quiero dar a mi vida. Ujú. Sí, darnos ese permiso también, ¿no? Eso de repensarnos desde ese lugar. Me Sí. encantó, me encantó. Me gustaría que compartas cuáles son, cómo se contactan aquellas mujeres que están interesadas en trabajar contigo, cómo lo pueden hacer, a través de qué redes, cómo te Mm. buscan. Pues mira, primero que todo voy a poner el correo, porque el correo electrónico al final me llega a mí directamente y ahí no nos perdemos nada. Entonces, info@sexologiafemenina.com. Ujú, Luego, si me queréis buscar en redes, en Instagram estoy como @sexologiafemenina. ujú, También estoy en Substack como @hábitos eróticos, ujú. que es un libro que voy a sacar en breve y ahí, bueno, pues comparto muchas cosas de sexualidad, que es donde yo he conocido Sí, a sí, María sí. del Carmen. Ajá.
Luego, si queréis escucharme, porque os ha gustado hoy, bueno, pues 90 capítulos tenéis de un podcast y voy a empezar la cuarta temporada y el podcast Wow, se llama Sexualidad Femenina con Miriam Gómez. O sea que el podcast de Sexualidad Femenina de Miriam Gómez. Entonces, ahí, ya os digo, hay 90 capítulos y hablo muchísimo, hay muchos temas y también es muy interesante. Y en mi página web, www.sexologiafemenina.com. genial, genial. Señora, ha sido un gustazo y obviamente este tema da como para que hablemos. Pero bueno, seguramente podremos volver a encontrarnos en algún otro momento, como porque Mm. yo siento que estamos abriendo una puertita para seguir abordando otros temas más adelante. Así que bueno, gracias por este tiempo Un y placer. hasta cualquier otro momento, si Dios quiere. Un placer, María del Carmen. Esto, yo no, yo siempre lo digo, no me canso de hablar de sexualidad femenina porque es lo que te decía antes, ¿no? Sigue siendo un tema que me emociona el poder compartir y el saber que va a haber alguien que va a escuchar una frase que le va a abrir todo un mundo para su bienestar y para vivirse como realmente se merece. Así que seguro que nos encontramos en el camino y será un placer, como lo ha sido hoy. Gracias, 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 gracias. Que estés bien. Igualmente.